Hoy tienes una nueva oportunidad para acercarte a Dios. Su palabra te ayudará a tomar las mejores decisiones en este día y a enfrentar los desafíos con confianza y determinación. Esto es Al Despertar con Dios. Comenzamos. ¿Sabes por qué aunque quieras dejar de pecar lo sigues haciendo? Es por una ley que hay en tu cuerpo. Y justamente ese es el motivo por el que todos necesitamos de Dios. Quédate hasta el final de este video y te explicaré por la Biblia qué puedes hacer al respecto. Según la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 7, podemos ver plasmado el motivo por el que aunque intentes dejar de pecar, lo sigues cometiendo. El hombre interior, tu espíritu, siempre va a querer hacer lo bueno, conectarse con Dios, orar. Pero tu cuerpo te lleva a pecar o a distanciarte cada vez más de Dios. Es el motivo por el que aunque intentes levantarte en la madrugada para orar o decir, oye, no pude orar hoy en la mañana, pero voy a orar o leer la Biblia en el transcurso de la tarde, pasa el resto del día y no lo haces porque estás sujeto a esta ley. La carne, el cuerpo, siempre va a querer oponerse a lo que tu espíritu quiere, pero nuestro espíritu es todo lo contrario, siempre va a querer alimentarse de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros luchar en contra de esto? Porque el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo miserable que por la ley está atado al pecado? Porque yo no quiero morir en mis delitos y pecados. Por eso necesitamos a Jesucristo, para darnos una oportunidad de vivir una vida sin pecado. Y no quiere decir que no vas a pecar, sino que la Biblia dice en Primera de Juan que los que son de Dios no pecan. Y no es que no pecan, porque el que dice que no peca realmente hace mentiroso a Dios, porque todos pecan, sino se refiere a no practicar el pecado. El que es nacido realmente de Dios no practica el pecado, está muerto a la ley del pecado. Si yo doy rienda suelta a lo que mi carne quisiera ejecutar, viviría en pecado. La carne no quiere orar, a la carne no le va a gustar buscar de Dios, la carne no va a querer leer la Biblia, la carne va a querer estar conectada viendo Netflix o haciendo cualquier otra cosa que lo entretenga en no buscar de Dios. Pero si yo vivo sujeto a la ley de la carne, a la ley que me lleva al pecado, voy a morir. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, por lo que no me conviene vivir bajo la ley del pecado. Así que, ¿qué hago? Trato de vivir en el Espíritu, es decir, conforme a la ley de Dios. Para ello necesito a Jesucristo. Como humano, solo no puedo hacerlo, pero Cristo nos ha dado de su Santo Espíritu para poder llevar una vida guiado por Él mismo, que me lleve a estar alejado del pecado. Entonces, ahí es cuando dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos muerto a las prácticas del pecado. No es que eventualmente tu hijo o mi hija nos llevó a un momento de rabia y gritamos y esto molestó al Espíritu Santo. Una cosa es eso y que reconozcas que lo hiciste mal y que le pidas perdón a Dios, y otra cosa es que yo planifique el pecado, que yo voy a la reunión de trabajo pensando en que tengo que adulterar los números de los resultados del mes en la empresa. Eso ya vengo pensando y maquinando para hacer el mal. Si yo vivo complaciendo los deseos de mi carne, no orar, no buscar de Dios, envidiar, tener odio, no perdonar, chismear, darle la espalda a Dios. Si yo vivo conforme a la carne, no puedo agradar a Dios. Los que hemos nacido de Dios, como vivimos para agradarle a Él, porque sabemos que Juan 14 dice que los que amamos a Dios, guardamos su palabra, entonces no practicamos el pecado. Le demostramos al Señor que lo amamos guardando sus mandamientos. Si yo vivo conforme a la carne, moriré. Mas si guiado por el Espíritu Santo yo hago morir las obras de la carne, viviré. Ese es el versículo 11. Y dice 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer para lidiar con esto de que quieres hacer el bien, pero no lo haces? Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Para empezar, tienes que orar. Tienes que someter tu carne que no quiere orar, que no quiere disponer ningún minuto para buscar de Dios, sino que quiere hacer todo por cuenta propia. Tienes que tomar tu tiempo para decirle a tu carne, aquí manda Dios, y voy a comunicarme con Él y presentarle todos mis planes, presentarle mis debilidades y decirle que quiero que se fortalezca en mi vida. No es solo pedirle salud, bendiciones, sanidad, sino que estoy dispuesto a cambiar, pero reconozco que no puedo hacerlo solo, que para eso necesito un Salvador, a Jesucristo. Y lo otro es que necesitas leer la palabra de Dios, porque Dios va a guiarte a través de ¿qué? De su palabra. Dice en un salmo que es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es como mirarnos frente a un espejo en el que podemos ver, wow,
tengo esta falla, tengo que cambiar esta forma de ser. Con razón estoy perdiendo mi familia. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Dónde termina el camino de ser guiados por el Espíritu? Bueno, los pensamientos de Dios para mí son de bien y no de mal. Dios no me va a llevar por un camino de perdición, sino a la vida eterna, por el camino de Jesucristo, por Cristo mismo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Si tú quieres quitar de ti estos malos pensamientos, estos malos hábitos, o que el querer hacer el bien no lo haces y más bien el cuerpo te lleva a hacer el mal, tienes que decirle a tu cuerpo: aquí manda Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ahí está la clave: someterse a Dios. Decirle a tu cuerpo: yo voy a levantarme en la madrugada a orar porque aquí manda Dios. Mi voluntad la rindo a Dios. Yo voy a dejar de ser altivo porque aquí manda Dios. Yo voy a leer su palabra porque en mi corazón y en mi mente manda Dios. Voy a abandonar las prácticas del pecado porque aquí manda Dios. Yo voy a ayunar porque aquí manda Dios. Yo me voy a congregar y voy a escuchar la palabra de Dios junto con mis hermanos porque aquí manda Dios. Voy a predicar y a compartir el mensaje de salvación con otras personas porque aquí manda Dios. Cuando vengas a darte cuenta, la ley del pecado no va a señorearse de ti, sino que vas a practicar la palabra. Y Jesús dijo en Juan 14:21 que el Padre te amará y Jesús te amará y dice que se mostrará a ti. Hermoso resultado, ¿verdad? Te invito a que medites en esta palabra. Suscríbete al canal si no lo has hecho y regálame un hermoso like. Nos vemos esta noche en tu espacio antes de dormir con Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue Al Despertar con Dios.